Detente, porque esto que está pasando ahora mismo contigo no es normal, y no es algo que puedas explicar. De hecho, si intentas entenderlo con la mente, lo vas a perder, porque esto no empezó afuera, empezó el día en que algo dentro de ti dejó de responder como antes. Y ese es el problema, porque desde ese momento, tu antigua realidad ya no sabe cómo sostenerte. Por eso sientes eso, esa incomodidad rara, ese silencio diferente, esa sensación de que algo ya no encaja. Aunque todo siga igual, no estás perdido, estás desajustado de una realidad que ya no coincide contigo. Y cuando eso pasa, no es tu vida la que cambia primero, eres tú, y después, todo lo demás no tiene opción. Ahora escúchame bien, porque este es el punto donde la mayoría se equivoca. Intentan arreglarlo de afuera, cambian de lugar, cambian de personas, cambian rutinas, buscan respuestas, pero nada termina de encajar. Y eso frustra, porque parece que estás haciendo todo bien, pero algo sigue sin moverse. Y aquí viene lo incómodo. No es tu vida la que está fallando, es que tú ya no eres compatible con lo que antes te sostenía. Y eso no se siente como evolución al principio, se siente como pérdida, como si algo se hubiera roto, como si una parte de ti ya no pudiera volver atrás, aunque quisiera. Y eso da miedo, porque la mente quiere estabilidad, quiere entender, quiere volver a lo conocido, pero ya no puede, porque algo en ti ya vio demasiado, ya sintió demasiado, ya cruzó un punto al que no se puede regresar. Y ese punto no tiene forma, no tiene nombre, pero se siente. Se siente cuando reaccionas diferente, cuando algo que antes te afectaba, ahora solo pasa frente a ti. Se siente cuando ya no puedes fingir interés en cosas que antes te atrapaban, cuando conversaciones te cansan, cuando ambientes te pesan, cuando incluso personas ya no encajan igual. Y no es porque seas mejor, ni porque los demás estén mal, es porque tu sistema interno cambió. Y cuando eso cambia, la realidad que te rodea empieza a quedarse sin estructura. Pero aquí viene lo más importante. Este proceso es silencioso. Nadie te avisa. No hay señal externa clara. No hay momento épico. Solo hay pequeños quiebres internos. Pequeñas desconexiones. Pequeños ya no. Y si no entiendes eso, vas a intentar forzarte a volver, a encajar, a sostener lo que ya no se sostiene. Y eso desgasta, porque estar en una realidad que ya no coincide contigo consume energía, te drena, te confunde, te hace dudar de ti. Pero no es duda, es desalineación. Y eso cambia todo, porque en vez de preguntarte, ¿qué estoy haciendo mal?, empiezas a ver otra cosa. Empiezas a notar que no todo lo que funcionaba antes tiene que seguir funcionando ahora, que no todo lo que conoces tiene que seguir siendo tu lugar. Y ahí empieza el verdadero cambio, no cuando haces algo diferente, sino cuando ya no puedes sostener lo mismo. Y si esto que estás escuchando ahora mismo te está haciendo sentido, no es casualidad, es porque ya estás en ese punto incómodo, ese punto donde nada termina de encajar, pero tampoco puedes volver atrás. Y antes de continuar, si esto resonó contigo, si sentiste esa incomodidad que no sabes explicar, déjame un hype en este video y escribe en los comentarios, ya no encaja. Porque cuando lo haces, no solo lo reconoces, lo haces consciente. Y cuando algo se vuelve consciente, empieza a transformarse. Ahora sigue conmigo, porque lo que viene es donde todo se vuelve aún más claro. Porque ese ya no encaja no es el final de algo, es el inicio de una reconfiguración que todavía no entiendes, pero que ya comenzó. Y no depende de lo que hagas, depende de lo que ya no eres capaz de sostener. Y ahí es donde tu realidad empieza a perder fuerza, no porque desaparezca de golpe, sino porque deja de tener efecto sobre ti. Y eso es mucho más poderoso de lo que parece, porque la mayoría cree que cambiar su vida significa hacer más, pero en realidad empieza cuando dejas de reaccionar igual, cuando algo dentro de ti se queda en silencio, mientras todo afuera sigue igual. Ese silencio no es vacío, es transición, es el espacio donde tu antigua versión ya no opera y la nueva todavía no se termina de formar. Y sí, ese espacio es incómodo, pero también
es donde todo se redefine, porque cuando tú cambias sin hacer ruido, la realidad no sabe cómo responder, y empieza a fallar, empieza a repetirse, empieza a mostrar grietas. Situaciones que antes tenían fuerza, pierden impacto. Personas que antes dominaban tu atención, dejan de influir, y no porque hiciste algo contra ellas, sino porque ya no estás en la misma frecuencia interna. Y eso es lo que casi nadie entiende. No cambias la realidad enfrentándola, la cambias dejando de ser la versión que reaccionaba a ella. Y eso ya empezó en ti, aunque no sepas cómo, aunque no sepas cuándo. Pero si llegaste hasta aquí, y algo dentro de ti se movió, entonces ya no hay duda, ya cruzaste el punto, y desde aquí, todo lo que parecía sólido, empieza a volverse inestable, no para destruirte, sino para soltarte, porque lo que no coincide contigo, no puede sostenerte para siempre, y lo que sí, todavía se está formando, y eso es exactamente donde estás ahora, y aquí es donde todo se vuelve aún más incómodo, porque empiezas a notar algo que antes no veías. No es solo que tu realidad ya no encaje contigo, es que empiezas a ver lo artificial de muchas cosas. Situaciones que antes parecían importantes, ahora se sienten vacías. Conversaciones que antes te atrapaban, ahora suenan repetidas. Incluso emociones, que antes eran intensas, ahora pasan, sin quedarse. Y eso confunde, porque no sabes si estás perdiendo algo, o si estás despertando de algo. Y la mente, como siempre, intenta etiquetar, intenta decir, estás desmotivado, estás desconectado, algo está mal contigo. Pero no, no estás apagado, estás dejando de reaccionar a lo que antes te programaba. Y eso cambia todo, porque la mayoría de las personas vive reaccionando a lo que otros dicen, a lo que pasa afuera, a lo que creen que deberían sentir. Pero tú ya no puedes sostener eso igual. Y ahí es donde aparece esa sensación extraña, de no pertenecer del todo, de estar en el mismo lugar, pero no sentirte dentro, como si algo en ti estuviera observando todo, desde un punto más profundo. Y eso no es desconexión, es conciencia, es el momento en el que dejas de ser solo el personaje, y empiezas a notar que hay algo más, algo que no reacciona igual, algo que no se engancha tan fácil, algo que simplemente observa. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, es gigantesco, porque cuando pasas de reaccionar a observar, tu realidad pierde control sobre ti. Las cosas dejan de arrastrarte, las emociones dejan de dominarte, las situaciones dejan de definirte, y eso es donde empieza la verdadera libertad. Pero también es donde muchos se asustan, porque ya no hay referencias claras, ya no hay la misma emoción intensa, ya no hay ese enganche constante. Y la mente interpreta eso como vacío, pero no es vacío, es espacio, espacio para algo nuevo, espacio para una versión tuya, que todavía no conoces del todo. Y ese espacio no se llena con hacer más, se llena sosteniendo ese nuevo estado, sin correr, sin forzar, sin intentar volver a lo anterior, porque cada vez que intentas volver, lo sientes, sientes que no encaja, sientes que estás actuando, sientes que estás sosteniendo algo, que ya no eres, y eso cansa, porque fingir una versión antigua requiere energía, mucha energía, y tú ya no la tienes, para eso, y aquí es donde tienes que ser honesto contigo, no con lo que dices, sino con lo que sientes en silencio, cuando nadie te ve, cuando no tienes que explicar nada, cuando simplemente estás contigo, ahí es donde sabes la verdad, sabes que ya no encaja, sabes que ya no te representa, sabes que ya no puedes sostener, aunque lo intentes. Y eso no es una pérdida, es una limpieza, es un reajuste, es como si tu sistema interno estuviera soltando todo lo que ya no es compatible contigo. Y eso no siempre es bonito. A veces implica soltar dinámicas, a veces implica tomar distancia, a veces implica dejar de forzar conexiones. Pero todo eso no lo decides desde la mente, sucede, se siente, se vuelve evidente, y tú solo lo reconoces, y cuando lo reconoces, algo se alinea, no afuera, adentro, y desde ahí, todo empieza a cambiar de forma natural, sin esfuerzo exagerado, sin control, sin necesidad de forzar resultados, porque ya no estás reaccionando desde la misma versión, y eso
es lo que transforma todo, no lo que haces, sino desde donde lo haces. Y si estás en este punto, lo sabes, sabes que hay cosas que ya no puedes explicar, pero también sabes que no puedes ignorarlo, porque cada vez que intentas hacer como antes, algo en ti se resiste, algo en ti dice, eso ya no. Y ese ya no es una señal, no de rechazo, sino de evolución. Es tu sistema diciéndote, esto ya no coincide contigo. Y aquí viene algo clave, porque este momento define todo. Puedes intentar volver y forzarte a encajar, o puedes aceptar que ya cruzaste un punto sin retorno. Y eso cambia completamente tu camino, porque cuando aceptas, dejas de luchar, dejas de resistir, dejas de intentar entender todo, y empiezas a permitir que lo que ya no encaja, se caiga, permitir que lo que sí coincide, aparezca, permitir que tu realidad se reorganice sola, y eso requiere algo que casi nadie sostiene, confianza, no en el resultado, no en lo que va a pasar, sino en lo que ya está pasando dentro de ti, porque esto ya empezó, no lo provocaste, no lo planeaste, pero está en movimiento, y si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque estás en ese proceso, ese punto donde ya no eres el mismo, pero todavía no ves completamente lo nuevo. Y ahora quiero que hagas algo simple, pero muy poderoso. Escribe en los comentarios, estoy listo para soltar lo que ya no coincide conmigo. Porque cuando lo escribes, no es solo una frase, es una decisión interna, es una forma de alinearte con este proceso. Y cuando muchas personas hacen eso al mismo tiempo, algo cambia, la energía se amplifica, el movimiento se acelera, y lo que parecía incierto, empieza a tomar forma. Ahora sigue conmigo, porque lo que viene es donde todo esto deja de ser confuso y empieza a volverse inevitable, porque cuando tú cambias por dentro, la realidad no negocia, se adapta o se rompe, y en ambos casos, te libera, y aquí es donde todo deja de ser una sensación y se convierte en evidencia, porque llega un momento en el que ya no puedes ignorarlo más. No importa cuánto intentes adaptarte, no importa cuánto intentes encajar, no importa cuánto intentes volver a lo de antes, algo en tu realidad empieza a fallar, pero no falla como esperas. No es un colapso inmediato, no es un caos total, es más sutil, más silencioso, más inteligente. Las cosas empiezan a perder fuerza. Situaciones que antes se repetían, ya no se sostienen igual. Personas que antes estaban siempre presentes, empiezan a alejarse sin conflicto. O tú, simplemente ya no entras en esa dinámica. Y lo más curioso, es que no hiciste nada para que eso pasara. No forzaste, no luchaste, no controlaste. Simplemente, dejaste de ser la versión que alimentaba esa realidad. Y cuando eso pasa, la realidad no puede continuar igual. Porque la realidad no es algo fijo, es una respuesta a quien está siendo. Y cuando eso cambia, todo lo que dependía de tu versión anterior empieza a desmoronarse, no como castigo, no como pérdida, sino como ajuste, como una reorganización natural. Pero aquí es donde muchos se confunden, porque interpretan ese momento como incertidumbre, como inestabilidad, como si algo estuviera saliendo mal. Pero en realidad, es todo lo contrario. Es la señal más clara de que ya no estás disponible para la misma realidad. Y eso es poderoso, porque cuando ya no estás disponible, no necesitas escapar, no necesitas huir, no necesitas cambiar todo de golpe. La realidad simplemente deja de encontrarte igual. Las mismas situaciones ya no te alcanzan, las mismas emociones ya no te dominan, las mismas historias ya no te atrapan. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a moverte en otro nivel. No porque hiciste algo extraordinario, sino porque dejaste de sostener lo que ya no eras. Y ahí, todo se vuelve inevitable. Porque lo nuevo no llega cuando lo buscas, llega cuando ya no puedes sostener lo antiguo. Y eso ya está pasando contigo, aunque todavía haya partes de tu vida que parecen iguales, aunque todavía haya momentos donde dudas, aunque a veces sientas que nada ha cambiado. Si miras bien, todo ya está diferente. Tu forma de ver, tu forma de sentir, tu forma de reaccionar, tu forma de estar. Y eso es lo único que realmente importa. Porque desde
La realidad se reconfigura, no desde lo que haces, sino desde lo que ya no eres. Y aquí viene algo que necesitas entender, porque esto define cómo atraviesas este proceso. No intentes acelerar, no intentes controlar, no intentes entender cada paso, porque este cambio no sigue la lógica de la mente, sigue la coherencia de tu estado interno. Y esa coherencia ya está cambiando cada vez que eliges no reaccionar como antes, cada vez que eliges no engancharte, cada vez que eliges sostener ese silencio interno. Estás consolidando tu nueva realidad, no de forma visible e inmediata, pero sí de forma irreversible, porque lo que ya no sostienes no puede volver a dominarte, y lo que empieza a alinearse contigo no necesita esfuerzo para quedarse. Y ahí todo se vuelve más claro. Empiezas a sentir más paz, aunque afuera no todo esté resuelto. Empiezas a sentir más certeza. Aunque no tengas todas las respuestas, empiezas a confiar, sin saber exactamente en qué. Y eso es una señal de que ya no estás funcionando desde el miedo, ni desde la reacción, ni desde la necesidad de control. Estás funcionando desde coherencia, y la coherencia reorganiza la realidad, sin ruido, sin lucha, sin forzar. Y por eso, todo lo que viene ahora no depende de lo que hagas, depende de lo que sigas haciendo. Si vuelves a reaccionar como antes, la realidad antigua intenta sostenerse. Si mantienes este nuevo estado, la realidad no tiene opción. Cambia, se adapta, se transforma, porque tú ya no eres el mismo punto de referencia. Y eso es lo que marca el antes y el después. No un evento, no una decisión externa, sino ese cambio interno, que nadie ve, pero que lo redefine todo. Y si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo más. Algo simple, pero extremadamente poderoso. Escribe en los comentarios: mi realidad cambia porque yo ya cambié. Y no lo hagas como una frase bonita. Hazlo como una afirmación consciente, como un reconocimiento real. Porque cuando lo escribes, lo declaras. Y cuando lo declaras, lo refuerzas. Y cuando muchas personas hacen eso al mismo tiempo, el campo cambia, la percepción cambia, la energía cambia, y lo que antes parecía lento empieza a acelerarse. Ahora, míralo desde otro lugar. Todo lo que ya no encaja no es un problema, es una confirmación. Todo lo que se está cayendo no es una pérdida, es una liberación. Todo lo que se siente extraño no es confusión, es transición. Y tú estás exactamente donde necesitas estar, no adelantado, no atrasado, exacto, en el punto donde tu antigua realidad ya no puede sostenerte, y la nueva ya empezó a formarse, aunque todavía no la veas completa. Y cuando entiendes eso, dejas de resistir, dejas de dudar, dejas de forzar, y empiezas a permitir. Y cuando permites, la realidad fluye, porque ya no hay contradicción, ya no hay fricción interna, ya no hay dos versiones peleando dentro de ti, solo hay coherencia. Y desde ahí, todo lo demás se alinea, porque la realidad no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Y tú ya no eres el mismo. Y eso lo cambia todo. Y ahora, quédate conmigo un momento más, porque todo lo que escuchaste hasta aquí no es información, es reconocimiento. No viniste a aprender algo nuevo, viniste a recordar algo que ya estaba pasando dentro de ti. Porque si hay algo que tienes que entender ahora mismo, es esto: no estás en transición, ya cruzaste. Lo que sientes no es el inicio del cambio, es la consecuencia de haber cambiado. Y eso lo cambia todo, porque deja de ser una posibilidad y se convierte en un punto sin retorno. Ya no puedes volver a reaccionar como antes, ya no puedes ignorar lo que sientes, ya no puedes fingir que todo encaja, cuando sabes que no es así. Y eso no es debilidad, es precisión, es claridad interna, es coherencia emergiendo. Y cuando la coherencia aparece, la realidad no tiene otra opción. Se reorganiza, no porque la controles, sino porque ya no puedes sostener una versión que desapareció. Y aquí es donde la mayoría falla, porque intentan entender lo que está pasando, intentan ponerle lógica, intentan anticipar lo que viene. Pero este proceso no funciona así. No se trata de saber, se trata de sostener. Sostener ese estado nuevo, aunque no tengas respuestas. Sostener ese silencio,
aunque todo afuera siga igual. Sostener esa certeza interna, aunque nadie más la vea, porque ese es el punto exacto, donde se define tu nueva realidad, no en lo visible, no en lo externo, sino en lo invisible, que ahora ya es estable dentro de ti. Y escúchame bien, porque esto es lo más importante de todo. La realidad no cambia cuando tú haces algo diferente. Cambia cuando tú ya no puedes ser quien eras antes. Y eso ya ocurrió en ti. Por eso nada encaja igual. Por eso todo se siente distinto. Por eso hay cosas que simplemente ya no puedes sostener. Y eso no va a detenerse. No va a retroceder. No va a desaparecer. Porque no es un proceso mental. Es un cambio de estado. Y los estados no se desexpanden. Solo evolucionan. Y ahora, lo único que queda es permitir que lo que no coincide contigo se caiga sin resistencia. Permitir que lo que sí coincide aparezca sin forzarlo. Permitir que tu realidad se reconstruya desde lo que ahora eres. Porque esto no es algo que tengas que crear. Es algo que ya empezó a manifestarse desde tu coherencia. Y cuanto más lo sostienes, más evidente se vuelve, más claro, más inevitable, más real. Y llegará a un punto en el que mirarás atrás y entenderás que nada se rompió, nada se perdió, nada salió mal. Simplemente dejaste de ser compatible con una versión de la realidad que ya no te representaba. Y eso es evolución real, no la que se muestra, no la que se dice, la que se siente, la que se vive en silencio, la que transforma sin hacer ruido. Y tú ya estás ahí, aunque todavía no lo veas completo. Aunque todavía haya dudas, aunque todavía haya momentos de confusión, eso no cambia lo esencial. Ya cruzaste, y desde aquí, todo lo que venga no será construido desde esfuerzo, será atraído desde coherencia, será reflejado desde tu estado, será inevitable, porque la realidad siempre termina alineándose con lo que eres capaz de sostener. Y tú ya no sostienes lo mismo. Ahora, antes de irte, quiero que hagas algo. No como hábito, no como rutina, sino como decisión. Si todo esto resonó contigo, si sentiste que no era casualidad, si sabes que estás en ese punto, entonces este es tu momento. Suscríbete ahora mismo al canal, pero no lo hagas por contenido. Hazlo porque este espacio refuerza exactamente el estado en el que estás entrando. Y dale hype a este video, porque cada vez que lo haces, empujas este mensaje a otras personas que también están en ese mismo punto silencioso, sin entender lo que les está pasando. Y cuando eso ocurre, cuando miles de personas empiezan a reconocer esto al mismo tiempo, algo cambia, la percepción colectiva cambia, la energía se reorganiza, y lo que antes parecía individual se convierte en un movimiento, y tú puedes ser parte de eso, no desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. También quiero que dejes un último comentario. Escribe: ya crucé, ya no vuelvo atrás. Y no lo hagas como una frase más. Hazlo como una afirmación real, como un cierre, como una marca interna. Porque cuando lo escribes, lo declaras, y cuando lo declaras, te alineas, y cuando te alineas, todo lo demás empieza a moverse contigo. No olvides esto, porque es lo único que necesitas recordar. No estás buscando una nueva realidad, estás convirtiéndote en alguien que ya no puede sostener la antigua. Y desde ahí, todo cambia, sin esfuerzo, sin ruido, sin aviso, pero para siempre.